cuando la conciencia que va a pasar al otro lado debe de pasar ya, digamos, despojada de todo aquello que le une a la materia. Si tú has Exacto. dejado temas pendientes con familiares, por ejemplo, imagínate que dejas asuntos pendientes sin resolver. O sea, si tú quieres a una persona, no quieres que esa persona tenga que hacer un trabajo que te corresponde a ti y que lo Correcto. tiene que hacer inevitablemente, porque va a tener, bueno, pues déjalo resuelto para que esa persona no lo tenga que hacer. Y a la vez, si tú tienes que hacer algo que solo puedes hacer aquí, como es perdonarte, perdonar, eliminar el rencor, solucionar un tema que ha quedado ahí con una persona, algo que, háblalo y díselo. Y si por alguna razón esa persona ya no se lo puedes decir verbalmente, porque no es accesible, porque por lo que sea, hazlo desde tu corazón. Visualiza a esa persona y díselo. Y libérate. Ya le llegará, porque la conciencia nos une a todos, ¿no? La conciencia es un campo, ¿no? Entonces, si tú por alguna razón no puedes contactar con una persona, o bien porque ya falleció, o porque está vivo, pero no está accesible porque no tiene sus datos, pero tienes un tema pendiente con esa persona, tú puedes hacer un ejercicio interno de perdón hacia la otra persona y hacia ti mismo y liberártelo y liberarlo. Pero eso, claro, que lo tienes que hacer en un estado de conciencia especial, en un estado donde estás meditativo, o en un estado de oración, o en un estado de expansión de la conciencia, ¿no? Es decir, estados que no son habituales. Porque una de las grandezas de la conciencia es que tiene millones de estados y tiene millones de posibilidades. Entonces, desde la conciencia más contraída, en la que realmente el que manda es la mente, como estamos tú y yo ahora, estamos dialogando e intentamos, pues, que yo me pueda hacer entender y tú me puedas comprender. Bueno, pues ese es un estado donde la mente tiene mucho poder y la conciencia está muy, digamos, a la vista del mando de la mente. Pero es que hay muchos otros estados donde la mente se puede apagar y tu conciencia se puede expandir. Y desde una expansión natural, como es el mindfulness, la atención plena, donde estás consciente de ti mismo, hasta un estado meditativo, hasta todos los estados que hay alrededor del sueño, alrededor del dormir, que no nos olvidemos que un tercio de nuestra vida, nuestra conciencia sigue estando ahí, y ese periodo no lo debemos desaprovechar, debemos de aprovechar esa experiencia especial de la conciencia, que es la conciencia onírica. Y luego, pues lógicamente, experiencias especiales de la conciencia, como son las experiencias en el lecho de muerte. Es decir, cuando una persona acompañas a una persona en el lecho de muerte, esa persona tiene experiencias especiales, experiencias límite, que están en el límite de la vida. Y esas experiencias son impresionantes, o sea, contactos con familiares, contactos con cosas que quiere resolver, mensajes que le dan desde el otro lado. Es decir, todo eso forma parte del acompañamiento y eso hay que ayudar a que la persona no tenga miedo, a naturalizar eso, a normalizarlo y no a que sea algo. Y de hecho, bueno, dentro de las experiencias del hecho de muerte se dan las experiencias de muerte compartida, en la que la conciencia de esa persona se expande hasta tal punto que las personas que la acompañan tienen también sus propias experiencias de conciencia en relación a la conciencia de la persona que va a trascender, ¿no? Luego las experiencias cercanas a la muerte y, no te digo más, todas las experiencias que hay, que están ligadas al alma, las experiencias de vidas pasadas, las experiencias intrauterinas, las experiencias en el espacio entre vidas. O sea, la conciencia es algo inefable y maravilloso. Y luego experiencias místicas, experiencias de estas que son inefables. O sea, el mundo de la conciencia es inagotable, ¿no? Porque es como es como un campo lleno de posibilidades, ¿no? Como los campos cuánticos. Entonces hoy día, cada día, como sabes, hay más proximidad entre física cuántica y conciencia, porque en el fondo son realidades que se imbrican totalmente, ¿no? O sea, la física cuántica no se puede comprender sin una conciencia de observador, y la conciencia de observador tiene las mismas propiedades que la conciencia, que la física cuántica, con lo cual hoy día hay un paralelismo entre conciencia y física cuántica y la neurociencia cada vez va tendiendo más a eso, va tendiendo más, porque la neurociencia ya ha pasado de ser química, pues como todo, que si serotonina, epinefrina, noradrenalina, tal, acetilcolina, a saber que esos son pequeños mediadores químicos, pero en el fondo
las experiencias de la conciencia y de la mente están en campos neuronales, en redes neuronales, en energías. O sea, la gran explosión de la neurociencia en el siglo XXI, así como lo fue pues, la genética en el siglo XX, va a ser el sobredimensionar el conocimiento de la mente y de la conciencia. Así va a ser. Wow, Salvador. Bueno, maravilloso. Mm. Eh, te quería también agradecer, ¿no? El que pongas conciencia, ¿no? Darnos cuenta de que cuando estamos acompañando como acompañantes a personas, pues esa lucidez terminal o ese campo, ¿no? Que se abre y de repente pues claro, adquirimos unas capacidades que han estado dormidas, como mediunidad, como bilocación, como poder ver más allá de lo tangible, ¿no? Y cuando eso sucede y estás acompañando, qué importante, ¿verdad, Salvador? Qué importante entender que eso forma parte del proceso, que eso quiere decir que está siendo una muerte muy sana, Ujú. muy beneficiosa para la persona y poder acompañar, ¿no? Sin Claro, juicio, sin pensar que está alucinando, sino de alguna manera acompañar, preguntar, validar, para que pueda expresarlo y no se mm, quede solo, porque al claro, final si lo invalidas, pues no es que no esté ocurriendo, simplemente es que ya no te lo va a transmitir. claro. No, Y no, porque se va a sentir que no tiene interlocutor válido para transmitirle su experiencia. En cambio, si tú acompañas a una persona y esa persona te cuenta su experiencia, porque tendrá momentos más lúcidos, y tú le acompañas, le ayudas a recordar, le ayudas a normalizar eso como algo, como una experiencia propia del tránsito, pues lo va a sí, entender y lo va a vivir de una forma normalizada y no como me estaré teniendo alucinaciones, estaré volviéndome loco. No. no, Es que además, hoy día en medicina, las alucinaciones y las experiencias de la conciencia se pueden distinguir claramente, porque todas las alucinaciones no tienen una congruencia, no hay un hilo conductor, son experiencias absolutamente absurdas, pero desde el momento en que una experiencia tiene una lógica mínima, un hilo conductor, esa es una experiencia de la conciencia. Entonces eso ya no se es. pueden ver como alucinaciones. Las alucinaciones son otra cosa, ¿no? Y las alucinaciones es algo hoy marginal en neurología cuando muchas de estas cosas, y no se puede entender una ECM como una alucinación. Ya se sabe que el cerebro en esas circunstancias está apagado y el cerebro ya no, precisamente el apagar ese filtro es lo que hace que la conciencia se expanda. O sea, precisamente el cerebro, hay que entender las experiencias de la conciencia como cuando el filtro deja de existir, la conciencia puede expandirse porque ya no está limitada por el filtro del cerebro, ¿no? Eso es. Y además cuando hablamos, y lo hemos hablado eh, en el curso de duelo de Clovi, en el curso en la formación de analista de la conciencia, Mm. es que no hay prácticamente persona que no haya tenido alguna experiencia acompañando a alguien, algún familiar, o una vez que este familiar ha muerto, Mm. de alguna comunicación, de alguna manera que sabía que era pues la conciencia sí, ¿verdad? La conciencia de este ser querido queriendo decir, estoy aquí, está bien, o lo que sea, cada uno sabe Mm. lo que le ha querido decir. Pero es que hay tantas personas que cuando preguntas un poco, oye, y sucedía, y hablaba, y miraba para un lado determinado, y decía, es que es algo que nos une, es algo que tiene que ver como quien habla, oye, y la madre ha dilatado, Mm. y el niño venía de cabeza, o sea, forma parte de un proceso igual de natural, Salvador. Totalmente. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que sigue teniéndole miedo a la muerte. Sigue teniendo miedo a que si tú expresas una experiencia que has vivido en un lecho de muerte o acompañando un lecho de muerte, esa experiencia te digan que estás loco, que estás alucinando, que no. O sea, y entonces yo creo que poco a poco debemos ir descorriendo el velo y Mm. normalizando que la conciencia tiene tantas experiencias y tantas posibilidades que esas son una más y que precisamente cuando la conciencia se enfrenta a estados especiales, estados límite,
la conciencia se expresa con mayor claridad. En este caso, la conciencia pues, de la persona que va a trascender o la conciencia de personas que vienen a recogerla, ¿no? A recoger a esa persona porque nadie muere solo, hoy lo sabemos. A ver, hoy día el volumen de información es tan apabullante. O sea, hoy día, ¿quién discute la validez de las ECMs? Es que hay tanta información, tantos estudios, que es que ya nadie lo puede discutir. Y ya el buscar, no, es que esto es una experiencia de la isquemia cerebral y el cerebro que está sin oxígeno, bueno, esa es una teoría tan válida como la contraria, porque no hay un registro para saber qué grado de hipoxia tiene ese cerebro y cómo funciona un cerebro en hipoxia. O sea, quiero decirte que es que pues lo mismo, cuando hay experiencias que es que las personas, sobre todo enfermeras, auxiliares de enfermería, porque son las personas a veces más que los médicos que están más en contacto con la persona en el lecho de muerte. Y de hecho, pues dentro de los hospitales, digamos, las enfermeras tienen una capacidad, una apertura mental muy superior a la de los médicos, porque primero para ellas son mucho más normales, porque asisten a las personas y a los familiares en ese estado. Entonces, bueno, todas esas experiencias es que se producen una tras otra. Es decir, que prácticamente, ¿qué pasa? Hay veces que no se producen porque ahora, digamos, dentro del ámbito médico se estila bueno, el sedar a las personas. Y el sedar es quitar totalmente su conciencia a través con químicos, como puede ser el fentanés, como puede ser el midazolam o como pueden ser una serie de medicaciones. ¿Qué pasa? Esa persona la vuelven inconsciente y por tanto su conciencia ya no puede navegar entre esos dos planos, entre el otro plano y porque este plano está cortado, porque el cerebro, como receptor de la conciencia, o sea, como transmisor, porque la conciencia no está en el cerebro. El cerebro actúa como un reductor, como una especie de filtro reductor de la conciencia y a la vez como transmisor de experiencias de la conciencia en este plano. Si tú ese cerebro lo adormeces y lo bloqueas, lógicamente ese tipo de experiencias no se van a producir. Por eso es tan importante morir consciente, morir sin dolor, por supuesto, porque hoy día tenemos la capacidad de generar analgesia, que es quitar el dolor, sin manteniendo la conciencia. Pero como ahora lo que dan es un cóctel para todo, pues Sí. eliminan la conciencia. Y muchas de estas experiencias no es que no se produzcan, es que no son objetivables porque la persona, ese cerebro, lo han apagado antes de tiempo, ¿no? Ese cerebro está desconectado químicamente antes de que se produzca el óbito o de que se produzca el tránsito. Entonces, en personas que mueren conscientemente porque así lo solicitan y porque pues sí que se dan ese tipo de experiencias, o sea que, por supuesto. Y fíjate, Salvador, es muy importante porque como tampoco tenemos conocimiento, Mm, y normalmente o en algunas ocasiones, yo voy a hablar en mi caso, ¿no? Cuando pues ha sido todo el proceso y ya ha entrado en un proceso pues de muerte inminente, no me refiero ya a la muerte física, sino sí, los días previos, sí, a con todo lo previos y que tal, sí. eso es. Entonces, evidentemente te ofrecen pues este cóctel que tú dices Uh -huh. y nosotros estamos convencidos de que eso es para que no sufra. Claro. Yo recuerdo que con mi padre además me comentaron que iban a poner, y ahora no sabré decirte qué es, que iban a poner algo para que no sintiéramos los estertores Uh -huh. porque los estertores, pues claro, son muy aparatosos y la familia sufre, se puede poder llegar a poner nerviosa pensando que su familiar está sufriendo y ya ni siquiera están los estertores, ¿no? Que también es un aviso y dentro del proceso claridad de que estamos acercándonos, Sí. ¿no? A Uh esa -huh. dificultad ya para mover toda la caja. Pero ahí no Sí. hay dolor en principio. Claro. No, vamos a ver. Salvador. En general, yo estoy convencido de que la mayor parte de las muertes, salvo que haya un politraumatismo o salvo que haya, digamos, un nivel de metástasis muy importantes, la mayor parte de las transiciones a la muerte no son dolorosas. Yo creo que el mismo organismo es capaz, en cierto modo, de liberar endorfinas, de liberar cosas que ayuden a que el dolor no se produzca. Pero
lo que es importante es que, por ejemplo, hay que mantener la hidratación. O sea, una persona no se puede morir de sed, porque, claro, eso sí que genera un estado de ansiedad, porque necesitamos agua. Entonces es bueno que haya goteros, que haya cosas que permitan a la persona mantenerse hidratada. No hay que forzar en absoluto a que las personas coman. Una persona que está un proceso de muerte inminente no tiene hambre, no tiene hambre, o sea, porque está haciendo una autofagia, es decir, sus propias células se están comiendo, digamos, sus propios detritus. Entonces, bueno, ahí lo que hay es que intentar mantener un estado, eso sí, por ejemplo, si la persona tiene malestar, porque el malestar es de Mm, origen vegetativo. Entonces, si tienes náuseas o tienes cólico intestinal, eso hay medicaciones para frenar esas náuseas, para frenar un poco los movimientos intestinales, pero claro, también hay que preguntar a la persona si quiere estar consciente o no, porque hay personas que claro, tienen tanto miedo a la muerte que no quieren, o sea, que quieren que ese tránsito, y claro, lo que se hace normalmente es a las personas no hablarles del tema y decirles, bueno, te vas a recuperar, te vas a poner bien, creando falsas esperanzas. Yo creo que es bueno, sobre todo si la persona, bueno, empieza a ser consciente de que esa enfermedad no va bien, de que esa enfermedad, bueno, que es terminal, ir informándole del proceso de una forma cariñosa, afectiva, acompañándole, reduciendo su angustia, pero es bueno que la persona de una forma o de otra lo sepa. Es decir, el negarle la información o crearle una falsa esperanza, yo no creo que sea lo adecuado. Tampoco es bueno decirle, mira, tienes un cáncer de no sé qué y te vas a morir en 15 días. Es que eso tampoco se puede decir así. Hay formas de decirlo, pero yo creo que las personas, cuando se empiezan a sentir próximas a la muerte, lo saben. sí, Yo creo que hay una certeza interna que te dice que esta vida se acaba. Entonces, lo que necesitas es estar al lado de esa persona para poder proveer las necesidades físicas que tenga, acompañarlo al baño o ponerle, pues digamos, si tiene en un momento determinado le apetece algo de comer, dárselo, que no pase sed, y lógicamente aliviar ese malestar, porque es verdad que, bueno, muchas veces pues, la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal van generando un estado tóxico interno que genera malestar, porque tienes pues un exceso de amoníaco en sangre, tienes un exceso de toxinas que tu hígado no puede conseguir. Entonces, pero yo creo que hoy día la medicina es capaz de proveer de sustancias que te permiten mejorar tu bienestar sin quitarte la conciencia. Pero también eso debe ser una elección de la persona, no de los familiares. ¿Entiendes? Es decir, la analgesia y la sedación son dos cosas distintas. La analgesia y el proveer a la persona de, bueno, pues de un bienestar o reducir su malestar es una cosa y quitar la conciencia es otra. Pero también creo que es algo que se debe preguntar a la persona y no que esa decisión esté en manos de los familiares, mm. en mi opinión. Es duro Yo, cuando está en es, manos es de los duro, sí, familiares. es duro, sí, Es duro. porque claro, los familiares, por un lado, no quieren que sufra, pero es que la otra persona a veces a lo mejor está esperando que venga a despedirse de ella un hijo que tiene que llegar o algo que tiene que hacer. Entonces yo creo que lo importante es eh, preguntarle a la persona qué Mm. necesita y obrar acorde a esas necesidades. Y si la persona dice, mira, yo no quiero enterarme de nada, perfecto, pues entonces se la seda y ya está. Pero si la persona dice, bueno, yo no quiero tener malestar, pero quiero estar lo más consciente posible, pues respetarlo. Eso Yo creo que es. ahí tiene que intervenir. Y claro, para eso tiene que ser consciente de que el proceso está llegando a su fin, el proceso Bueno, de morir. para eso tenemos que comprarnos algo o que nos acompañen y también pues cómo ir llegando hasta eso, porque así como de repente dices, Dios mío, es muy fuerte, Claro, pero sí que hay un acompañamiento, un ir tomando conciencia y exactamente. poco a poco uno de forma natural quiere tener todas esas cosas en cuenta. Salvador, bueno, muchas gracias por todo lo que nos aportas. Y antes de irnos a hacerte unas cuantas preguntas un poquito más personales, eh, me gustaría preguntarte si hay algún caso que puedas exponer, algo que hayas vivido tú,
sobre, pues, en casos de duelo, el análisis de la conciencia, que haya tenido un impacto emocional o sanador que haya llamado especialmente tu atención. Pues sí, en general todas las experiencias de análisis de la conciencia a madres en duelo me han dejado muy, 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 muy impresionado. Primero, porque la liberación, la catarsis emocional que se produce en la primera fase del análisis, cuando la persona va al momento de la, digamos, de la muerte o de la noticia de la muerte, etcétera. O sea, en esos momentos se produce una fragmentación de la conciencia. O sea, la conciencia de la persona tiene tanto dolor que se fragmenta, que se separa, ¿no? Y queda atrapada en un bucle, digamos, sin tiempo, donde el dolor persiste más allá de cualquier intento porque esa conciencia está fragmentada. Entonces, cuando se revive el episodio, se libera emocionalmente y se trae a la conciencia presente ese fragmento que quedó disociado de la conciencia en ese momento, esa recuperación de energía y de conciencia es una integración absolutamente necesaria. Y la persona empieza a sentirse completa otra vez, empieza a sentirse que aunque ese familiar, ese ser al que tanto quiere ya no está ni va a volver a nivel físico, ha recuperado, digamos, esa fragmentación. Luego, normalmente en las experiencias de análisis de la conciencia, se conduce a la persona a que intente ir, una vez que se ha liberado, porque claro, no puedes, hasta que no liberas la emoción profunda, no puedes ir más allá. O sea, no hay ninguna comprensión sin liberación previa del dolor, ¿no? Hay una frase que yo digo bueno, en una charla sobre el duelo, que es decir, no se puede acceder al valor sin eliminar el dolor. O sea, primero tienes que eliminar o transmutar el dolor para que puedas acceder al valor. O sea, el valor es el propósito de por qué ha tenido que pasar esa persona, ¿no? Por esa situación. Entonces, cuando en los análisis de conciencia la persona ya está en un estado muy profundo, después de liberar ese dolor, accede a memorias que estaban en su inconsciente y que son muchas veces las responsables del origen del porqué. Y ahí la persona percibe el motivo profundo, el motivo trascendente, el motivo espiritual por el que ha tenido que pasar por esta experiencia tan dura en esta vida, ¿no? Y lo descubre esa persona. O sea, tú estás simplemente acompañándola. Pero la vivencia y el descubrimiento es de esa persona. Y cuando lo descubre, se da cuenta de que o bien está repitiendo un patrón por no haberlo superado, o bien, o sea, descubre su motivo, que hay muchos, ¿no? Y cuando lo descubre, entra en un estado que podríamos llamar de paz fundamental. A ver, lógicamente el análisis o la experiencia de hipnosis expansiva no le va a devolver al ser querido, pero va a recuperar un estado de paz interior que había perdido, ¿no? Porque ha conseguido separarse de sus emociones y vivirlas con una cierta distancia, ha conseguido separarse del hecho traumático porque lo ha revivido y lo ha liberado catárticamente, ha conseguido recuperar esa conciencia fragmentada y a la vez ha encontrado un sentido. O sea, al sinsentido que es que muera un hijo, que es un Mm. sinsentido, que no hay, le encuentra un propósito, un para qué. Y a partir de ese para qué, eso es como una luz, como una semilla que luego va a germinar en su vida, ¿no? Y va a dar un fruto a medio y largo plazo porque ya no es un páramo. O sea, ese alma ya no es un páramo desolado, sino que es una tierra fértil donde esa semilla de luz de ese suceso se ha transmutado, ¿no? Y eso lo hemos vivido siempre en todas las experiencias bueno, de madres en duelo, del duelo total en el análisis de la conciencia. El duelo total. Duelo ¿Tienes total. algún caso, Salvador, que, sin decir nombres, evidentemente, Mm. respetando la confidencialidad,
pero mm. que para ti te haya traído una satisfacción por ese aliviamiento, ¿no? Por el poder acompañar a aliviar ese dolor. ¿Algún caso que puedas compartir? Pues yo puedo decir, a ver, más que compartir un caso en concreto, porque son cosas a veces un poco íntimas, ¿no? Pero sí te puedo Sí. decir que yo he visto venir a la formación a madres muy valientes que a lo mejor después de un año o 2 años bueno, del fallecimiento de su hijo o su hija, vienen a esta formación buscando un para qué, buscando, o sea, cómo entran con un ritus de dolor, o sea, destrozadas esas personas, ¿no? Porque están sumidas en un duelo profundo y total, y cómo después de un curso completo donde se hace un análisis, lógicamente siempre dando preferencia a las madres y a los padres en duelo, en la formación hacemos los primeros análisis siempre grupales a ellos porque son las personas que vemos que más lo necesitan, ¿no? Y tras ese análisis acceden ya a comprensiones del para qué en su propia vida, ¿no? Eh, mm, Hay ejemplos, no sé, pues si recuerdo una madre en duelo que comprendió que tuvo una experiencia de vida pasada en la que también había perdido no sé si uno o dos hijos en una experiencia de vida pasada, y ahí el dolor fue tan grande que se suicidó en esa vida, ¿no? Entonces, al no haber podido integrar esa experiencia y superarla, es como si hubiera tenido que repetir curso para poder avanzar en el camino de su alma a adquirir una comprensión que le permita superar esa experiencia, ¿no? Entonces, a veces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Después, ha habido otros, por ejemplo, recuerdo otro caso de otra persona que, bueno, estaba tan sumida en el dolor que hasta que no accedimos a ese momento de paz fundamental, después de haber drenado todo el dolor de la pérdida, no pudo tener ninguna comprensión. Pero una vez que accedió a ese estado de paz fundamental en el que ya ha drenado todo el dolor y se encuentra con su alma desnuda, pero ya en paz, a Hmm. partir de ahí empieza a adquirir comprensiones, ¿no? Entonces, cada caso cada persona es diferente, ¿no? Y luego no solamente es un análisis puede ser muy potente y muy revelador, pero es que luego la sucesión de análisis van drenando otras fuentes de dolor, y van incluso hasta reviviendo aspectos que no se pudieron revivir en el primer análisis porque fue tan potente que se revivió una parte, pero en otros análisis sí. Entonces, cada análisis de la conciencia que se hace en la formación de analista de la conciencia del Instituto Blasco va siendo un drenaje, un drenaje, un drenaje de todas esas experiencias de dolor y una adquisición de nuevos paraqués, de nuevos sentidos. Entonces, lo que cambia es el propósito y cambia la cualidad del vínculo con la persona, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que ese vínculo no se ha roto, de que se ha roto simplemente un vínculo físico, de no poder abrazar o ver a esa persona, pero que el vínculo espiritual sigue estando ahí intacto, ¿no? Y cuando se percibe eso, eso da una esperanza y un valor a las personas increíble, ¿no? Entonces, por eso, para mí, el análisis de la conciencia y la hipnosis expansiva son herramientas maravillosas, pero han demostrado realmente la prueba de fuego es el duelo. Y ahí la superan perfectamente. Bueno, Salvador, es que me quedo con todo, pero qué importante poder drenar el dolor, ¿no? Eso para mí es lo más gráfico, es ese drenaje, porque a veces eh, es poco a Pero poco, ese es poco el a primer poco. paso, ¿eh? Es el primer paso. No Sí. creas que no se queda solo en una catarsis emocional de drenaje, no. Eso es el primer paso. Es decir, necesitas drenar ese dolor para poder llegar a un para qué y a un motivo y a un propósito. Pero no puedes llegar a ese propósito si no lo drenas. Entonces ya el drenaje es súper, alivia muchísimo, mejora muchísimo, pero es simplemente el inicio. Y perdona que te Pues, interrumpí. no, no.
Por- Interrúmpeme siempre, por favor, Salvador, Gracias. para estos apuntes que traes, porque son matices, pero son muy importantes. ¿Eh? Mm, Y así nos ayudas a claro. poderlo colocar en el lugar que toca, porque son cosas que no son de fácil comprensión o de fácil Sí. entendimiento, Ujú, y es muy importante esos matices, esos pequeños matices que marcan la diferencia, ¿verdad? sí. Ujú, sí, sí. Pues Salvador, vamos a ir entrando en harina, como se dice, ¿no? Mm, Y ujú, tenemos muy mucha bien. curiosidad por saber, Ujú, pues oye, tú, ¿qué es lo que quieres para ti? ¿Cómo vas preparando tu muerte, Salvador? Porque, bueno, ujú, ahí estamos, ¿no? En esa preparación consciente, con tiempo, si puede ser, ¿no? ujú, ujú, Y voy a recoger un poco el hilo de pues lo que le has aportado a las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Qué quieres que ujú. hagamos con tu cuerpo físico, Salvador? Bueno, yo ya soy consciente desde hace años que estoy, como yo digo, en la fase descendente del ciclo. Es decir, el ciclo de la vida tiene una fase ascendente, tiene una meseta que pues, es entre los 35 y los 50 años, y luego empieza una fase descendente. Al principio la fase descendente es muy suave, es una pendiente muy baja, que es entre los 50 y los 60, y luego ya caes en picado, ¿no? Entonces ya estoy en la fase de más de 60 años en la que ya cae uno en picado. Entonces empiezas a notar cómo el cuerpo físico, aunque yo mentalmente me siento muy bien, y me siento pues mejor incluso que cuando tenía 40 años, pero el cuerpo, claro, ya no te va dando señales bueno, de que hay problemitas aquí y allá. Con lo cual, por un lado, bueno, pues estoy intentando esos problemas físicos que de momento no son nada importantes, son pues pequeñas cosas, aliviarlas y ayudarlas para que no me molesten gran cosa, pero aceptándola. Entonces, lo primero es aceptar lo que eres y cómo estás, porque si no lo aceptas y te resistes, ya estás generando una emoción negativa frente a ti mismo. Mm. Segundo, yo soy donante de sangre y donante de órganos, con lo cual yo realmente, una vez que mi cuerpo físico no sirva para alojar mi conciencia, pues que esos órganos puedan ayudar a otros, porque ese cuerpo físico al final se va a incinerar y por tanto va a volver al carbono de donde procedió, ¿no? Entonces, bueno, pues que si en cierto modo esos órganos pueden ayudar a alguien, yo soy perfectamente donante de órganos, al igual pues que otros familiares míos que también están totalmente de acuerdo en eso. También es verdad que, bueno, me procedo ahora en unos meses a jubilarme de mi profesión de estomatólogo y estoy pues ya aprendiendo a soltar pues una especie de, ¿cómo te diría yo? Hay una identidad, todos tenemos una identidad, ¿no? Entonces, claro, pues cuando tienes una identidad como profesional de una rama de la medicina, en este caso muy concreta, pues bueno, pues eso parece que te genera una identidad, pero yo esa identidad la tengo que ir soltando y quedándome en nada. Entonces ya una vez que dejas de ser, ya no eres médico, ya no te conoce nadie, ya no, bueno, pues soltar esa identidad de una forma natural. Sí que es verdad que la parte del análisis de la conciencia quiero seguir vinculado a ella porque no me genera, porque sobre todo porque sigue siendo una lección para mi alma, ¿no? Mm. Todo lo que yo en cada formación, en cada análisis que hago, en cada grupo de alumnos a los que acompaño, yo aprendo más de lo que enseño, mucho más. Entonces, bueno, para mí bueno, es un motivo de satisfacción y mientras físicamente lo puedo hacer, lo hago. Y luego, bueno, pues el propósito de ese libro que te dije de Stephen Levin es algo que en cuanto yo ahora me libere un poco de temas económicos y de prácticos, pues del trabajo, de no sé qué y tal, yo es un propósito que vamos, lo tengo ahí claro para empezar a hacer, ¿no? Entonces es verdad bueno, en esa fase descendente del ciclo tienes que soltar y tienes que soltar y sobre todo arreglar lo que yo decía. Yo, bueno, creo que lo tengo ya bastante arreglado, pero si no es así y me queda algo, pues hablaré con un profesional, con un abogado, con un notario para que toda la parte física, me refiero de patrimonio o de lo que sea, quede resuelto. Y luego pues hay que ir empezando a tirar cosas y deshacerte de cosas que tienes en tu día a día y que estás apegado a ellas porque crees que tienen una identidad. Entonces, en el fondo, es ir soltando la identidad, es soltar la identidad del ego
Mm. y permitir que la identidad espiritual darle más importancia. Ese es el truco. Esa ligereza, ¿verdad? De la La ligereza. identidad, de la Exactamente. identidad más espiritual. Y Exactamente. entonces, ¿tú tienes tu documento de voluntades anticipadas, La verdad es Salvador? que no lo tengo, o sea, nosotros sí que tenemos ya como un testamento físico donde ya por lo menos a nuestros herederos ya no les dejamos problemas porque ya está eso resuelto, ¿no? Pero el tema de voluntades es un tema que lo tengo que hacer, o sea, y sí que en ese tema de las últimas voluntades quiero indicar que en la medida de lo posible deseo morir consciente. O sea, morir Es- consciente y que hagan todo lo que tengan que hacer para quitar el dolor o el malestar, pero que reduzcan al mínimo los fármacos que eliminen, digamos, mi conciencia de ese momento, ¿no? Entonces es una de las cosas que tengo pendientes, por ejemplo, el hacer. Y sí que lo quiero poner, ¿no? Lo mismo que, bueno, el ser Importante. donantes, eso ya está, ya lo soy, pero en el tema de las últimas voluntades es algo que, bueno, en mi familia ya lo saben, pero sí que me gustaría dejarlo por escrito. Y es algo que se puede hacer hoy día a nivel de comunidades autónomas de forma gratuita, entrando, bueno, pues en una página web que hay por cada comunidad autónoma para que luego, bueno, pues en los hospitales y todo eso tiene acceso a esos documentos. Y Salvador, de esas pequeñas cosas, ¿no? Que tanto nos les ponemos el mi yo, mi me, ¿sí? Como mis libros, mis gadgets, mi reloj, mi esto y lo otro. ¿Tienes destinatario? Porque una de las cosas, una gran biblioteca que tú tienes, ¿sí? Eh, pues pues muchas veces también en ese estar en vida es poder decir, oye, me haría mucha ilusión que todos los libros o algún libro, ¿tienes pensado personas a quien sientes Bueno, que serán grandes destinatarios? destinatarios. Pues la verdad es que sí que una de las cosas que estamos haciendo en la asociación es crear una especie de biblioteca digital donde poder, dentro de una intranet de la sociedad, pues aportar todos los libros, PDFs, etcétera, que uno tiene. De forma que, bueno, pues una vez que los das, puedes hasta borrarlos de tu disco duro porque tienes acceso a ellos si necesitas revisar algo. A nivel de libros, yo la verdad es que bueno, en la clínica tengo un despacho lleno de libros de cirugía pediátrica, de medicina, de cuando hice la carrera, incluso de mi padre, que era médico y que tiene tratados de los años 50 y 40 de medicina que son preciosos porque están muy Magnífico. ilustrados. Pero es que hoy día nadie quiere libros. O sea, yo ofrecí a la biblioteca de la Facultad de Medicina del Colegio de Médicos y dicen que no, o sea, que no admiten libros porque ya como hoy día todo está en vía digital por Google y compañía, pues ya la gente no quiere libros. Entonces yo no sé qué voy a hacer ahora cuando me jubile con todos esos libros. Posiblemente meterlos en una caja y llevarlos a un contenedor de papel. Porque es que yo me tengo que deshacer de ellos, porque no le puedo dejar ese trabajo a mis hijos, ¿sabes lo que te digo? Sí, Cuando sí. yo me jubile, y ellos no lo van a querer tampoco, porque ¿para qué quieren un libro de los años 50 de medicina interna? Que hoy día eso está ya totalmente desfasado, ¿no? Sí, sí. Pero el problema es que las bibliotecas públicas no lo quieren. Y bueno, y sí que es verdad que a lo mejor a ciertas personas con las que tengo una relación de más cariño, pues ciertos libros seleccionados se los voy a dar para que luego hagan con ellos lo que quieran. Es decir, si les interesa que los guarden y si no que los tiren. Pero hoy día la verdad es que las bibliotecas que tenemos, algunos tengo libros sin leer que están ahí porque me los regalaron, me los compraron o tal y no los he leído. Bueno, pues cuando me jubile espero poderlos ojear porque tendré más tiempo. Con la esperanza, ¿eh? Salvador. Es una buena esperanza, exactamente. Sé que al final no lo voy a hacer, pero bueno. Y sí, yo quiero empezar a deshacerme de cosas, o sea, dejar y marchar con la mochila lo más ligera, tanto en lo material como en lo psicoemocional. No digo en lo espiritual, que la mochila espiritual debe ir llena, pero sí Eso es. liberada de la mochila psicoemocional, ¿no? Sí, física y psicoemocional. Y Salvador, Exactamente. fíjate, Sí, em, en esta analgesia, ¿no? Para tener sí, esta muerte sí, consciente, si pudieras elegir, ¿te sí. gustaría morir en casa? Sí, por supuesto, por supuesto. Es Mm. que, a ver, el morir en casa tiene un plus de calidad que no lo tiene el morir en un hospital. Yo comprendo que si no tienes quien te atienda, si estás en un estado de agitación, pero es que no tiene nada que ver morir en casa, morir en un hospital. Tú mueres en tu casa
que te ha acogido durante tantos años, mueres rodeado de tus cositas que aunque ya no las valores porque ya pues esa foto, ese cuadro, tal, ya empiezan a perder sentido para ti, pero estás tienes tu baño cerca, y aunque no puedas ni ir al baño, pero sabes que estás en tu entorno. El morir en casa es algo que se ha perdido, porque antes las personas, yo viví en pueblos y la gente moría en casa, y hacían el funeral en casa, y no había tanatorios, no había nada, entonces, pues se normalizaba, y de niño yo recuerdo, pues cuando jugabas por la calle, pues tocaban las campanas a muerto, que se decía, y decían, Sí. pues ¿quién murió? Murió fulanito, el abuelo de fulanito, de un compañero. Bueno, pues muy bien, esa tarde cogías e ibas a casa del abuelo de tu amigo, y estabas allí, pues no te enterabas mucho de tal, pero veías el féretro, veías el ataúd, veías el finado descansando, y veías pues a su familia acompañándole de luto, o sea, se normalizaba y se hacían en casa. Eso todo en los años no sé, 70, 80 se perdió, se fueron a los sanatorios, y bueno, yo creo que morir en casa es esencial, ¿no? Y ya luego, bueno, pues el que, no sé, se haga en un tanatorio o tengas a la persona en casa hasta que la incineren o la entierren o lo que sea, bueno, eso es, pero morir es ideal, morir en casa siempre que puedas, siempre que Sí. puedas. Y de hecho, bueno, hoy día los servicios de paliativos, a ver, salvo circunstancias muy excepcionales de gran agitación o de una invalidez muy grande, yo creo que te pueden proveer de medicación y de goteros para que puedas hacer ese tránsito en casa. Eso sería lo ideal. Y fíjate, Salvador, Mm, esto de recuperar, ¿verdad? mm, Poder recuperar pues esto que hacíamos antes y que tienen un bien tan grande para la persona que está en el proceso de morir, mm, como para los familiares también, porque mm, lo único es que asusta, ¿verdad? Como lo mm, hemos alejado tanto, nos hemos alejado tanto, la idea de que alguien muera en la cama que hemos compartido y ahora aquí en la cama está muerto o está muerta, mm, ay Dios mío, yo no sé si eso lo voy a poder superar. Yo he escuchado esto. He escuchado claro. esto y simplemente nos habla de lo que nos hemos alejado, ¿no? De la realidad más profunda y también, si lo permite, las circunstancias Mm, de la responsabilidad o quizá de la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Cuando eso sucede, de poder acompañar claro. Es desde que, a casa. ver, claro, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, que vivía, te digo, en pueblos de la zona de León y tal, las personas morían en su casa y eran amortajadas por los familiares. O Mm, sea, y en aquella época no había incineración, con lo cual la persona se la amortajaba. De hecho, los velatorios duraban hasta 2 y 3 días, porque por lo menos no es como ahora que a las 24 horas ya, no, no, a veces una persona que moría un viernes se la enterraba el lunes y sí. estaba el sábado o domingo en el velatorio, y por ahí pasaba todo el pueblo a dar el pésame a la familia, a tal, y bueno, era algo, estaba normalizado el tema de la muerte, y esa cama pues se le cambia y ya está, y no pasa nada. O sea, el espíritu de esa persona ya no está ahí, el espíritu de esa persona ya está en otro plano, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que tenerle un miedo infundado a la muerte. O sea, la muerte es una realidad tan real como la vida, con el mismo grado de realidad, y por tanto, si queremos aprender a vivir bien, tenemos que aprender a morir bien, porque es lo que tú dices, te da serenidad, te da el ser consciente de la finitud y ser consciente de la transitoriedad de la existencia, hace que la vivas, bueno, que intentes aprovecharla lo mejor posible, y a la vez la vivas con la máxima consciencia posible. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una sociedad donde bueno, pues el tabú del siglo XIX y de principios del XX pues fue el sexo, y ahora el tabú es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que normalizar, pues lo mismo que en la época victoriana y en la época de Freud, pues todas las pulsiones
sexuales y todo esto eran digamos, el leitmotiv de todos los trastornos, y ahora se ha visto que no, o sea, que hay muchísimos otros trastornos que no tienen nada que ver con pulsiones de tipo sexual, que están ahí, que la sexualidad forma parte de nuestra existencia como algo natural, pues la muerte también tenemos que normalizarla, ¿no? Y por tanto, bueno, pues darle un significado, ¿no? Entonces, tomar conciencia de nuestra transitoriedad y de nuestra finitud, hace que el tiempo que vivamos lo podamos aprovechar mejor para hacer esa inversión de que hay después de la trascendencia. Si no, te vas a ir al otro lado con la mochila llena bueno, pues de cuestiones emocionales no resueltas, dejando problemas a los demás y teniendo que volver llamémosle, a empezar de cero, cuando hay muchas cosas que puedes haber aprovechado esta vida para superarlas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que morir en casa es un plus siempre que sea posible. No siempre lo es. Hay personas muy dependientes y los familiares no pueden asumir eso, ¿vale? Pero siempre que sea factible hay que buscar los medios para aportar sobre todo serenidad, comodidad, acompañamiento y sostén a la persona. O sea, es lo que hay que hacer en el proceso de muerte. Es algo muy natural. Es que la Sí. persona se sienta acompañada, se sienta querida, sienta que su vida tuvo un sentido, que algo habrá tenido que aprender de su vida y que ha dejado un legado para los demás, y que, bueno, pues que esa persona no se sienta sola, se sienta que forma parte de un núcleo familiar, bueno, al que lógicamente vino, como venimos todos, no nacemos de la nada, sino nacemos insertados en un mundo, en un sistema familiar, y que el sistema familiar, lo mismo que te apoyaron a ti cuando eras pequeño, cuando eras dependiente porque eras un bebé y te dieron de comer, pues ahora las otras personas de ese núcleo familiar tienen digamos, sostenerte a ti. Y es eso, es sostener. Es algo muy natural, no se requieren grandes cosas. No. Salvador, que también irnos preparando, ¿no? Para esos acompañamientos, para pues cosas que podamos necesitar. Esto que traías de amortajar, ¿no? Pues se puede hacer el ritual de lavado del cuerpo y de preparación al cuerpo. Bueno, Y es un ritual que lo puedes hacer lo más sencillo, lo más complicado que tú sí, quieras, pero que además es un honrar el cuerpo, ¿no? De alguna claro. manera, pues ese cuerpo que ha permitido que Que la esa conciencia esencia, viviera alojada, claro. eso es, y que gracias a ese cuerpo, pues has podido tener los abrazos, las palabras, el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Y ya sabemos que la conciencia no está ahí, como bien traías, pero ese honrar ese cuerpo que ha servido, sí, de vehículo para todo lo que nos hemos dado, ¿no? Yo lo encuentro precioso en el caso de mi padre, que además, bueno, pues al final fue en el hospital. Eh, Nos dejaron un espacio de tiempo para poderlo hacer y fue tan sanador, fue un momento de gracia y te permite entrar en el duelo de otra manera, mucho más ligero, mucho más sano. Entonces, Totalmente de acuerdo, sí, sí. encuentro que, bueno, que simplemente es tener claridad, 4 tips de qué va a ser importante, pues cuando sucede, ¿no? Ya está. Y es que te empoderas, es que de repente Sí, 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 te sí. empoderas, Salvador, y se va el miedo. Cuando sabes lo que tienes que hacer y sabes lo que está pasando, el miedo desaparece, ¿no? Totalmente de Te acuerdo. quiero, te quiero preguntar. Y ahora que se ha puesto tan de moda, otra vez de nuevo en los funerales y cuando te lleven ahí al tanatorio que toque, pues se ha puesto tan de moda pues que hayan cosas, ¿no? Cosas para picar, para ofrecer, ¿no? ¿Qué podemos encontrar de comer que te represente, Salvador? ¿Qué es aquello que podríamos decir? Hombre, vamos a la vela, al velatorio, al tanatorio y Salvador ha puesto su comida preferida. ¿Qué podríamos comer?
Yo siempre he dicho que si me pones un plato de tortilla de patata o una langosta, yo me tiro la tortilla de patata. Yo tengo gustos muy sencillos. Es verdad que yo creo que esto de las comidas y todo esto lo han puesto mucho de moda los funerales americanos, es decir, las Sí. casas. Pero fíjate que en América, más que los tanatorios, lo hacen en casa. O sea, en casa Mm, está el finado mm. y hacen la celebración pues con comida, con tal, en las casas. O sea que todavía allí siguen siendo, sigue siendo una cultura muy de hacerlo en casa, más que en tanatorios, ¿no? Bueno, yo es que lo mismo que me ha gustado pasar desapercibido en la vida, también me gusta pasar desapercibido en la muerte. Es decir, sí que me gustaría que mis familiares más queridos, más, bueno, esas personas que son entrañables o esos amigos de verdad que estén. Pero no quiero nada multitudinario. O sea, yo lo mismo que vine a este mundo con sencillez, me gustaría dejarlo también con sencillez. O sea, no tengo ninguna idea de hacer nada especial, ¿no? Pero bueno, pues si hubiera que poner algo, pues yo creo que una copa de vino, un buen Ribera, para que a la gente tal, pues unos pinchitos de algo, entre otras cosas de tortilla de patata, que es como uno de mis alimentos favoritos, pues no estaría mal, no me ¿Le importaría en ponemos absoluto. cebolla, Salvador, o qué? ¿Qué Sí, con hacemos? cebolla, claro, tiene que ser española de verdad. Completo, Es vale. completa, con cebolla de verdad. Sí, 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 sí. Maravilloso, Salvador, hombre. Eso es una tentación. Ujú. ¿Y qué más? Te quiero preguntar, Mm. ¿qué música nos estaría hablando de Salvador? ¿Qué música te representa 100% y te encantaría que sonara? Pues es una cosa que he pensado muchas veces, porque hay cierta música que digo, esta música me gustaría que estuviera en mi funeral, por ejemplo. Lo que pasa es que he ido cambiando. Yo en general me gusta mucho la música tipo New Age, a veces instrumental y a veces vocal, pero una música suave, una música profunda. Dentro de la música clásica, pues también, lógicamente, Mozart o Vivaldi como música clásica, la música barroca también, pero yo creo que me gusta más, luego la música celta o la música irlandesa me gusta mucho también, pero es una buena cosa, sí que es posible que elija una música para, bien, si hacen una misa o hacen algún responsorio pues que pongan esa música y luego a lo mejor una cosa que sí que me gustaría hacer es que lean un poema o algo que yo haya escrito para, digamos, como despedida o como lo que la vida significó para mí. O sea, es un tema Sí, también que tengo pendiente de escribir, ¿no? qué Entonces, bonito. bueno, posiblemente lo mismo que a veces, pues no sé, en el funeral un hijo tuyo o un hermano lee unas palabras de agradecimiento a las personas que acuden al funeral y cita pues alguna frase o algo de la vida sin hacer tampoco un panegírico de la vida de nadie, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor me gustaría que se leyera nada, un pequeño poema o un pequeño texto sin aburrir a las personas, pero con un poco lo que significó la vida para mí. Eso es un tema que tengo pendiente de escribir. Creo que todos lo deberíamos hacer. Bueno, esto es maravilloso porque, bueno, leer o poder leer algo en el que podemos seguir sintiendo las palabras, la esencia, el Esa. carácter de este ser que amamos, ¿sí? Ujú, Es ujú. seguir regalando. O sea, es que dices, bueno, Claro, no paras ni muerto. O sea, claro, exactamente. Sí, es sí. que no paras, A Salvador. un muerto transmites algo, ¿no? Bueno, pues también. Yo Aún creo que es así. exactamente. Y cada uno que lo haga con su esencia, con lo que necesite Eso transmitir, ¿no? es. Que a veces son cuatro cosas, y es que luego la vida realmente se resume en cuatro cosas. O sea, y realmente si hubiera que resumirla en una, es el amor que has recibido y el amor que has dado. O sea, realmente lo demás todo pasa. Lo único que realmente luego, bueno, ya lo decía, al final de la vida te examinarán en el amor, ¿no? Ya lo decía San Juan de la Cruz, ¿no? Es que realmente es
y yo creo que yo, bueno, sin lógicamente desautorizar a San Juan de la Cruz, quién soy yo diría, te examinarás en el amor, más que te examinarán, o sea, más que haya un juicio, te examinarás a ti mismo del amor que has dado y del amor que te has permitido recibir, ¿no? Yo creo que al final eso es lo único que te llevas al otro lado. Lo único, lo demás todo es algo transitorio, pero el amor permanece de una forma o de otra. Bueno, qué bonito, por favor. Pues vamos a cerrar antes de revelar esta gran noticia que tenemos, que la hemos dejado para el final, para ponerle pues todo el suspense posible. Pero sí que me gustará plantearte un escenario imaginario, ¿vale? Y en este escenario, pues ya es el momento, te has leído los libros, has estado haciendo todas las formaciones, has estado haciendo todo lo que tiene importancia en sentido para ti. Pero por alguna extraña razón, ¿sí? Es tu último día, te llega esa conciencia, ¿verdad? Ese chivatazo de un maestro, un guía, de Salvador, venga, Esto se eh, acabó. esto se acabó y te vas ya, ¿sí? Y no vas a tener tiempo, no tienes tiempo de despedirte de nadie, ¿sí? Estás en tu casa y lo único que te da tiempo es de poder dejar una nota en la cocina. ¿Qué podríamos leer en esa nota? Pues yo creo que pues podría algo así como me voy con el corazón lleno de agradecimiento. O sea, sería me voy con el corazón lleno de gratitud a todos vosotros los que me habéis querido y hacia la vida. Nada más, gratitud. O sea, es decir, me voy ya, si tengo la sensación de que he hecho lo que pude, que seguro que podría haber hecho algo más, mucho más. Pero bueno, yo hice lo que en ese momento mi nivel de conciencia y mi estado de conciencia me permitió. Y me voy agradecido a la vida que no es de uno. O sea, tenemos que ser conscientes que la vida se nos da y que nuestra conciencia está alojada en un cuerpo que vive sin nuestra intervención. Es decir, la vida, estamos alquilados en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues dar gratitud a la vida por la experiencia que supuso dentro del dolor o dentro de las dificultades esa experiencia y agradecer a las personas que han compartido ese periodo, ese tiempo de vida, que también ellos han estado encarnados en un cuerpo y que hemos podido, bueno, pues en cierto modo interactuar y transmitirnos, bueno, pues ese mensaje, ¿no? Gratitud, dar las gracias a los demás por el amor recibido y dar las gracias por el amor dado y dar las gracias por la vida. Eso sería. Oh, Salvador, que lloro, eh. Bueno. Es, es una preciosidad y de bello y de simple, ¿verdad? Sí, sí. Es increíble, Salvador. Gracias. Gracias a ti. Eh, todos, es como si todos lo hubiéramos leído, así que gracias y qué bien, ¿no? Poder poner ese gracias, ese gracias. Pues sí. Salvador, bueno, pues ayúdame a transmitir esta bonita noticia, ¿verdad? Eh, Pues, ujú. No, como y, decías, bueno, tanto desde el Instituto Blasco como desde la Asociación Española de Analistas de la Conciencia y en colaboración con el ICLOVI, queremos, bueno, daros a conocer que tenemos una iniciativa solidaria de un encuentro gratuito y solidario de ayuda al duelo, que lo vamos a hacer pues en las fechas son 15 y 16 de julio, creo que Del son, ¿no? 16 al 19 de julio del Eso, del 16 al 2026. 19 de julio del 2026 en Castellón de la Plana, en la provincia de Castellón, y ahí, bueno, contáis las personas que deseáis tener una experiencia de sentiros acogidas y ayudadas en vuestro duelo, pues la presencia de analistas, de personas que desde el punto de vista solidario, tanto del Instituto Blasco como desde la EDAC como desde ICLOVI, van a estar a vuestra disposición esos 3 o 4 días que estamos reunidos para que tengáis una experiencia de sentiros realmente acompañados y confortados en vuestro duelo.
haremos experiencias de análisis de la conciencia grupales, haremos meditaciones, haremos pequeños hipnosis colectivas, haremos también excursiones a un bosque cercano donde haremos una meditación grupal. Haremos una serie de actividades para que las personas que están en duelo y que se han sentido a veces pues un poquitín tristes o solas o bueno, pues que se sientan acompañadas y tuteladas y ayudadas por personas que de forma totalmente altruista y de forma gratuita os vamos a acoger y os vamos a acompañar. Eso es lo que mi parte. ¿Tú qué Pues tienes que ya ves, decir? Salvador, pues una maravilla esta iniciativa solidaria, Mm, altruista, este espacio de acompañamiento, de comprensión y sanación, mm, eh, esta unión de el Instituto Blasco, la Fundación Iclovi, mm. eh, la Y la EDAC. edad. Mm, Eso es, que con tantas ganas, sí, de ponerse al servicio y de poder pues acompañar a cualquier persona que esté atravesando pues pérdidas y estén en este momento escuchando esta charla o que sepáis que hay personas que les pueda interesar y que deseen asistir al encuentro, en este encuentro en el que, pues como bien ha dicho Salvador, vamos a ofrecer grandes profesionales de manera totalmente voluntaria, altruista y llena de amor, ¿sí? mm. Pues ponerlo, pasarlo, poneros en contacto con nosotros, escribir aquí mismo a la Fundación Iclovi, podéis escribirme a mí también personalmente, también dejaremos el correo del doctor Salvador para poder Ujú, escribir. No dudéis en ujú, poneros en contacto, os explicaremos más sobre este taller ujú. y estamos muy felices de poder dar eh, a quien pueda necesitarlo porque sabemos que llegará a aquellas personas que es Que el realmente momento de trabajarlo, ¿verdad que sí, Salvador? por supuesto. Y es una Oh, iniciativa totalmente solidaria y que lo que pretende es simplemente pues, que las personas se sientan acompañadas, se sientan ayudadas y bueno, y puedan pasar por una experiencia en la que va a facilitar el tránsito de su duelo de una forma, como ya sabemos que lo produce, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que tengan una experiencia de sentirse acompañadas, queridas, arropadas bueno, durante unos días a través de profesionales que ya tenemos experiencia en la ayuda al duelo, a través de la SCIC, a través de la EDAC, a través de la Fundación ICLOVI y del Instituto Blasco. Bueno, hemos agrupado fuerzas y varios analistas y varias personas de estos tres institutos, de estos tres centros, vamos a agruparnos para dar esa ayuda durante unos días. pues nos sentimos felices, orgullosos y entusiasmados Ujú. con esta iniciativa. Recordar del 16 al 19 de julio de este Julio. año, Ujú, del 2026, en ujú, Castellón, por ujú. quien quiera pues ir ya haciendo ¿sí? ese prebloqueo en su Sí, agenda. claro. Y Salvador, pues estamos ya para cerrar. Ujú, Te quiero preguntar, mm, personas que quieran saber más de ti, que quieran saber ujú, más de la edad, que quieran conocer cualquier cosa, ¿cómo podemos ujú. seguirte la estela? Pues bueno, en principio es muy fácil. Accediendo a la web del Instituto Blasco, institutoblasco.com, o de la Asociación Española de Analistas de la Conciencia, que es analistasdelaconciencia.com. Bueno, luego pondremos los textos. Pueden acceder ahí a un directorio de analistas donde hay analistas de toda España formados en el Instituto Blasco y que están a disposición de cualquier persona para hacer análisis tanto presenciales como online, pero bueno, especialmente presenciales, porque siempre son mejores los presenciales y si hay algún analista cerca de donde vives, pues es más fácil que lo puedas seleccionar a través del directorio. Y pues por la otra parte nos ponemos a disposición de todas las personas interesadas en conocerse a sí mismos, en tener una experiencia de conciencia, en aprender, digamos, no solamente desde un punto de vista intelectual, sino vivencial, lo que es la conciencia humana y todos sus aspectos, pues todo esto se ofrece en la formación de analista de la conciencia del Instituto Blasco, ¿no? Y todos los analistas que nos hemos formado allí a través de la EDAC, que es la asociación que nos une, pues estamos a disposición de todos los que queráis para tener experiencias como
o bien como analizados o experiencias personales en la formación de analistas de la conciencia. Y también, Es- lógicamente, en este encuentro de ayuda al duelo que es totalmente solidario y gratuito. Pues Salvador, gracias, gracias por tanta sabiduría, tanto amor y por darte como lo haces siempre. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como lo he hecho yo. Y queremos pediros que si no lo habéis hecho, pues que os suscribáis al canal, que le deis like, que nos pongáis comentarios, que compartáis con vuestros seres queridos y bueno, y esta manera de unir fuerzas, sabiendo que juntos podemos crear pues esa comunidad, ¿verdad, Salvador? Donde la muerte Claro. sea vista y el duelo también con mayor naturalidad y con mayor serenidad y lo podamos transitar pues de una forma más amable. Muchas gracias de nuevo, Salvador, y os mando al Instituto Blasco también un besazo de mi parte. Y nada, pues deciros a todos que nos vemos en la próxima y que recordemos abrazar la vida con todas nuestras fuerzas. Gracias, Salvador. Gracias a ti, Gracias. gracias. Un beso, gracias.